que estén acá. Buen día, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Hoy continuamos con las jornadas, ¿no? Con la capacitación de abordaje de calidad en las enfermedades crónicas. Esta jornada va a estar a cargo del Servicio de Alimentación y Dietoterapia del Hospital del Niño. Nos acompaña en todo el equipo de nutricionistas y va a empezar, va a dar inicio con esto la jefa, que es la licenciada Carolina Martínez. Te dejo, Caro, si quieres empezar y contarnos cómo tenés pensado que se desarrolle el día de hoy. Hola, Dolo, ¿cómo estás? Buen día. La idea es presentar el funcionamiento del servicio de alimentación como para que la gente que hoy participa en la capacitación conozca cómo funciona nuestro servicio y también presentar a mi equipo que está a cargo de internación, que va a ser el que se encargue de la capacitación de hoy, ¿sí? Que son la licenciada Mariana Moerano, que está a cargo del sector de internación y consultorio externo, y junto con la licenciada Solana Rubiol y Agostina Gonela, y cada una se van a encargar de dar diferentes temáticas. Si quieren empezamos con mi presentación. Bien. Bueno, como les decía, ¿se ve bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Alguien más que quiera contestar? Se ve perfecto. Algo que les quería pedirles, por favor, es que sea participativo, que aprovechen esta instancia, que no tenemos ningún problema de contestar cualquier duda que les pueda llegar a surgir durante el transcurso de la charla, porque la idea es eso, enriquecernos, tanto nosotros con su experiencia y ustedes con la nuestra, para que realmente sea productivo, ¿no? Pensando en la visión de mejorar la nutrición y el estado de salud de todos los pacientes, ¿sí? Bueno, como les decía, yo soy la jefa del Servicio de Alimentación y Dietoterapia del Hospital del Niño Jesús. Un poco les quería comentar cuál es la misión del servicio, ¿sí? Busca fomentar de todas formas, digamos, la medicina preventiva, y brindamos apoyo al cuerpo médico en el manejo nutricional de pacientes desde el ingreso al hospital hasta su egreso, por medio de una educación nutricional permanente, teniendo en cuenta el entorno socioeconómico y familiar donde tendrá lugar la recuperación del paciente, ¿sí? Posterior a su egreso del hospital. Además, buscamos por medio de la supervisión y control el cumplimiento del contrato del servicio de prestación de alimentos por parte de la empresa contractante y lactario a pacientes con el propósito del mejoramiento continuo de los procesos. Más adelante pues, van a entender, digamos, un poco de qué se trata la visión, que significa que es cómo nos proyectamos y cómo nos vemos hacia el futuro. Va a ser siempre ofrecer un servicio de atención nutricional y alimentaria de alta calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros usuarios hospitalizados, conservando siempre los valores de los empleados, su capacitación para lograr la productividad y lo que va a llegar al consiguiente crecimiento. Además, contribuir con el mejoramiento del estado nutricional de la población, mantener o mejorar los hábitos alimentarios y la calidad de vida por medio de la atención y la educación nutricional permanente. También buscamos promover la investigación en nutrición y aplicar nuevos conocimientos para mejorar la calidad del servicio prestado. El servicio de alimentación cuenta con 3 sectores o unidades, como el sector de elaboración de alimentos,
el sector de elaboración de fórmulas lácteas y el sector de internación y consultorio externo, que de este sector es donde van a recibir la capacitación ustedes hoy, ¿sí? Un poco les quería contar qué pasa en cada sector. En el sector de producción de alimentos, ahí tienen foto de lo que es la cocina del hospital, es la unidad donde se prepara y se distribuye todo lo que es la alimentación a los distintos usuarios. La función del servicio de alimentación, como yo les decía, es la supervisión y control a la empresa concesionada, porque el servicio está terciarizado a una empresa, ¿sí? No es de producción propia. Hay un pliego de condiciones donde nosotros lo que hacemos, funcionamos como ente contralor para que se cumpla. Y hay todo un anexo donde discrimina todos los regímenes y preparaciones, todo está estandarizado y nosotros nos encargamos de verificar que se cumpla eso, ¿sí? Se tipifican los menúes de acuerdo a las patologías más frecuentes. A continuación les voy a dar brevemente, digamos, los tipos de menúes que son básicamente para los pacientes internados de acuerdo a la patología que tienen, el médico los indica y nosotros nos encargamos de verificar de que lleguen de manera adecuada a cada paciente. Además, nosotros somos el único hospital que le brinda asistencia alimentaria también a los acompañantes o a las madres de los pacientes y también brindamos la comida, digamos, la ración diaria al personal autorizado que trabaja en las diferentes guardias de los diferentes servicios. Manejamos aproximadamente 500 raciones diarias en el almuerzo y entre 300 y 400 en la cena, como para que ustedes dimensionen. Después tenemos el sector de elaboración de fórmulas lácteas, que es, básicamente funciona como un laboratorio de preparación, no es como preparar el biberón en la casa, sino mediante técnicas y estandarizaciones, y se adecuan también siempre a la patología de los niños, ¿sí? Sí es un servicio de autogestión, o sea que nosotras solicitamos los insumos con personal del hospital. La planta física se remodeló en el año 2015 y hay una producción diaria más o menos, para que ustedes dimensionen, de 400 a 500 biberones por día y entre 150 a 200 frascos para alimentación enteral, para los pacientes que no se pueden alimentar por boca, que lo hacen a través de sondas, ¿sí? Aproximadamente manejamos 24 tipos de fórmulas diferentes, como les decía, que están, o sea, que son indicadas por el médico de acuerdo a la patología y las verificamos todas las indicaciones, tanto de las comidas como de las fórmulas, las nutricionistas del servicio. No solo las de internación, sino que también hay nutricionistas en los otros dos sectores de los cuales recién acabo de hablar. Y ahora sí voy a hablar del sector de internación y consultorio externo, como les decía, que van a ser ustedes capacitados por las nutricionistas que están en este sector, que realizan el chequeo de todas las dietas y de las fórmulas, como les decía recién. Realizan también interconsultas, las dietas para los pacientes que requieran dietas una vez dada el alta. Realizan un seguimiento continuo en el proceso de internación del paciente cuando han solicitado la interconsulta. También realizan consultorio externo, ateneos internos. Nosotros diseñamos, el sector diseña todos los planes alimentarios que son distribuidos a los pacientes, y también se realizan talleres destinados a mejorar adherencia en el tratamiento de algunas patologías específicas, ¿sí? En conclusión, el servicio de alimentación es un trabajo en equipo de especialistas, nutricionistas, con la responsabilidad de cuidar la salud alimentaria del niño
durante su estadía hospitalaria, mejorando hábitos y calidad de vida a través de atención y educación nutricional con seguimiento, si así lo requiere, a través de consultorio externo. Gracias. Si tienen alguna duda, me preguntan. Era un poco para introducir, o sea, como para que sepan quiénes los van a capacitar, dónde trabajan y cómo funciona el servicio, ¿sí? Que es el servicio de alimentación y dietoterapia. Perfecto, porque por lo que contaste son muchísimas las actividades muy específicas que llevan a cabo día a día, ¿no? Así que Sí. estuvo muy buena la introducción. Hablamos, o sea, hacemos una verificación y control tanto de todo lo que es internación e indicaciones de los médicos y también las chicas que las van a capacitar interactúan con todos los pacientes que así lo requieren mediante interconsulta y tienen consultorio externo con diferentes patologías, por supuesto, patologías de tercer nivel de complejidad, ¿sí? Que, digamos, nuestro hospital, digamos, maneja ese tipo de patologías. Hoy las van a capacitar sobre obesidad. Bueno, seguimos. ¿Alguien tiene alguna duda o avanzamos? Seguimos avanzando con la presentación. Ahora va a presentar la licenciada Moedano. ¿Se ve ahí la presentación, Dolo? Sí, perfecto. Bueno, ahora en esta parte la intención, el objetivo de esta presentación es contarles cómo es nuestra experiencia en el tratamiento de la obesidad, o sea, las cosas con las que nosotros nos encontramos acá en el hospital, ¿sí? Según el Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Pediatría, la obesidad es una enfermedad caracterizada por el aumento de la grasa corporal. En la mayoría de los casos se acompaña por aumento del peso, cuya magnitud y distribución condiciona la salud del individuo, ¿sí? La última encuesta Nacional de Nutrición y Salud en el 2022 se ha visto que el 41% de los niños, de los chicos y adolescentes entre 5 y 17 años tiene sobrepeso y obesidad en Argentina, con una proporción del 20.7% y 20.4% respectivamente, sin diferencias por nivel socioeconómico. Y en los niños de entre 0 y 5 años, el exceso de peso alcanza el 13.6%. Esto nos lleva a pensar que a nosotros tenemos como nutricionistas muchísimo trabajo en educación alimentaria, en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso de los niños, ¿sí? Nosotros, como hospital, tenemos, en el último año, hemos visto un total, les voy a hablar específicamente de lo visto a través del consultorio externo, ¿sí? No he tomado las estadísticas de internación, sino solamente las estadísticas de consultorio externo. El servicio de alimentación ha visto 773 pacientes. De ese total de pacientes, 104 tenían obesidad, ¿sí? Un 13,5% de nuestra consulta ambulatoria. Acá hay un gráfico en donde, bueno, están presentados mes a mes, ¿sí? Cuántos pacientes hemos visto en total y el porcentaje que representa la obesidad. ¿Cuál es la característica de la población que vemos nosotros en el hospital? El paciente que nos llega a nosotros no tiene exclusivamente obesidad, ¿sí? Muchas veces son pacientes que tienen asociadas otras patologías o comorbilidades que la obesidad los lleva a la patología o la patología de base los lleva a la obesidad, ¿sí? Pero son pacientes que tienen en general asociados síndromes metabólicos, insulinoresistencia, enfermedades oncológicas como leucemia, linfoide agudo, mieloide aguda, osteosarcoma, síndrome de Turner, hipertensión arterial,
trastornos del espectro autista, EPOC, síndrome de Down, constipaciones o son pacientes trasplantados. Toda esta información la he ido sacando de nuestras estadísticas del último año, porque la mayoría de los pacientes con obesidad que hemos visto, ¿sí?, de estos 100 y pico de pacientes, tienen alguna de estas patologías asociadas, ¿sí? Y en muchos casos, la obesidad es la causa de la patología, como en el síndrome metabólico o en la insulinoresistencia, y en otros casos la patología de base, ¿sí?, como puede llegar a ser una patología de TEA o de trasplante o un paciente trasplantado, nos lleva a la obesidad como consecuencia, ¿sí? Entonces son pacientes que requieren una intervención nutricional de otro nivel. ¿Cómo se maneja el servicio de alimentación para atender a estos pacientes? A través de derivaciones, ¿sí? El Hospital de Niños es un hospital de tercer nivel. Entonces nosotros trabajamos en equipo con la mayoría de los servicios de este hospital y nos llegan a través de derivaciones. A nosotros muchas veces nos llegan pacientes derivados, por ejemplo, por un pediatra, que nos dice obesidad. Nosotros lo primero que hacemos es preguntarle a ese paciente dónde vive, si en el CAPS, que queda más cerca de su casa, hay nutricionista o no hay nutricionista, ¿sí? En caso que no hubiese, se lo cita en el servicio. Pero en el caso de que tenga más cerca y accesible la atención de primer nivel, lo derivamos al CAPS, ¿sí? Nosotros recibimos, por lo general, pacientes derivados de los servicios de neurología, adolescencia, reumatología, mediano riesgo, neumonología, endocrinología, gastroenterología, hemato-oncología, cardiología, cirugía y nefrología. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque nosotros, no atendemos pacientes sin derivación médica, eso es una condición que nos hemos puesto como equipo nosotras, para agilizar trámite, porque si no se nos llenaban las agendas de pacientes que después no venían o se perdían en el camino. Entonces, el paciente que viene bien derivado por un pediatra o especialista de cabecera, nosotros le damos el turno sin inconveniente, pero en general es así como nos manejamos. La mayoría de los pacientes con diagnóstico de obesidad, en seguimiento por el Servicio de Alimentación y Dietoterapia del Hospital de Niños Jesús, tiene además de la obesidad alguna otra patología de base, por lo que muchas veces su tratamiento va más allá del descenso de peso y requiere una intervención nutricional más amplia, necesitando incluso más de un plan alimentario, como un plan hiposódico, pautas para neutropénicos, un plan hipoalergénico o rico en fibras. Consideramos que los pacientes que padecen obesidad o sobrepeso sin ninguna otra patología de base deben ser tratados en APS para así descomprimir la atención del tercer nivel, y por esta razón valoramos y alentamos estas instancias formativas para APS. ¿Sí? Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. ¿Nada? No, creo que vamos bien porque están siendo muy claras. Son muy Bueno. claras, y para el que no conocía el hospital, digamos, el funcionamiento del hospital, vamos bárbaro. Buenísimo. Ahora va a pasar la licenciada Subiol, que va a hablar específicamente de lo que es la dietoterapia, ¿sí?, del paciente obeso. ¿Quieres venir para aquí? Porque se ve bien el... ¿Está bien? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan, chicos, ahí bien? ¿Se escucha con claridad? Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buen día y bienvenidos, y gracias por todos los que se han podido conectar para compartir, ¿sí? Mi nombre es Solana Ruchol, soy licenciada en nutrición, trabajo en el servicio de alimentación del Hospital de Niños Jesús. Hoy nos vamos a focalizar fundamentalmente en la obesidad infanto-juvenil. Fundamentalmente vamos a hablar de la parte de dietoterapia, ¿sí?, que a la vez nos va a abrir múltiples ventanas, ya que no solamente vamos a hablar de alimentos, sino de la importancia de todo lo que pasa alrededor de la mesa familiar.
Principalmente cuando hablamos, nosotros a los chicos los instruimos, como han comentado acá las chicas, en la sala, muchas veces durante la internación, nos interconsultan para llevar algún tipo de plan hipocalórico. Mientras el paciente está internado, le indicamos un plan hipocalórico si así lo requiere, y también previo al alta, se van de alta ya con una instrucción completa y con un turno para seguimiento por consultorio externo, donde también recibimos pacientes de forma ambulatoria. Acá, ¿por qué el tema del plan familiar? Porque cada día es más difícil el compartir en familia, los tiempos, los trabajos, hacen muy difícil esta situación de compartir, lo cual para los niños es fundamental, y sobre todo en las primeras etapas de la niñez, porque acá es donde vamos a formar hábitos. Entonces es importante motivar a la familia para que, aunque sea una vez al día, puedan compartir juntos. Lo que comen los padres, los niños van a aprender a comer, ¿sí? Por otro lado, esta etapa de la niñez es súper importante para modificar hábitos. Ya cuando los niños pasan de la niñez a la adolescencia, es mucho más difícil crear nuevos hábitos, ¿sí? Y nuestras metas, la idea fundamental no va a ser focalizar nunca en el peso, sino principalmente que los hábitos se puedan cambiar, digamos, y a largo plazo, ¿sí? Metas a largo plazo para que esto continúe. No se habla de dietas, se habla de un plan alimentario que lo puedan mantener en el tiempo y tener nuevas pautas, ¿sí? De por vida, para tener adultos más sanos. Y de esa forma también prevenir muchísimas enfermedades que se pueden gestar durante la obesidad infanto-juvenil. También hablamos de individualidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no vemos únicamente pacientes con obesidad, vemos pacientes con otras patologías asociadas. Entonces, muchas veces adaptamos ese plan a otra patología que pueda tener el paciente, ya sea hipertensión, un hígado graso, muchísimas patologías asociadas, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de la individualidad. También se le pregunta de los gustos del paciente, o sea, tenemos que tener en claro que la alimentación es algo diario, que hacemos 4 comidas diarias, en el mejor de los casos, y que tenemos que intentar no solo indicar algo, sino saber que eso puede ser posible, tanto desde por una cuestión de gustos y también por esta cuestión socioeconómica. Muchas veces la parte económica uno no puede indicar sin tener en cuenta la situación económica. Tenemos que aprender a darle muchas opciones a los pacientes para reemplazar ciertas comidas por otras, para saber aprovechar alimentos que estén más económicos y explicarles dónde hay otros tipos de nutrientes y que puedan gastar menos. Porque si no, muchas veces al paciente no se le puede exigir lo que debe consumir, sino de algún modo ir enseñándoles y darles herramientas para que ellos puedan elegir alimentos que muchas veces pueden que estén en oferta y que ellos los sepan aprovechar, ¿sí? La cuestión social también es muy importante, ¿a qué tienen acceso o no? Muchas veces nos encontramos con pacientes que no tienen posibilidades de cena, que quizás hacen 1 o 2 comidas, pacientes que comen en un comedor, pacientes que no pueden llegar a la consulta por una cuestión de que no alcanza muchas veces a fin de mes para tomarse un colectivo, y todo esto influye en lo que uno les puede hablar, en lo que uno les puede sugerir o aconsejar en cuanto a la alimentación de los niños. Por otro lado, es importantísimo la motivación para lograr una adherencia al tratamiento. Si no motivamos, si no felicitamos cada vez que hay pequeños logros, la adherencia y los controles al tratamiento se pierden. Los niños necesitan aprender con colores, con juegos, entonces es muy importante la motivación. Las metas, como hablamos un poco de metas a largo plazo en la cuestión de los hábitos, pero también debemos tener en cuenta que existen metas a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, pequeños cambios que hacen la diferencia. Si un niño está acostumbrado a comer 4 tortillas diarias y de a poco logramos que consuma 2, o si toman todos los días gaseosas azucaradas y logramos que eso sea un fin de semana, para que vayamos progresando, son metas a corto plazo que tienen un gran significado y que hay que valorar y motivar para que sigan adelante.
Fundamentalmente cuando hablamos de... ¿Puedo volver atrás? De una forma me parece que faltaba una. ¿No? Ok. Perdón, seguimos. Fundamentalmente cuando hablamos de desayunos y meriendas. ¿Por qué he puesto estas imágenes? Porque en esta etapa es importantísima la absorción de calcio y necesitamos el aporte de calcio, que fundamentalmente tenemos en los lácteos, en los yogures, en los quesos. Muchas veces se habla de ciertos alimentos, hay etapas en que hay alimentos que son buenísimos y otros no tan buenos, hay diferentes bibliografías. Entonces, siempre que uno quiera leer, dirigirse a páginas científicas, ¿sí? Porque muchas veces dicen magnífico, hay ciertos alimentos que dicen no se debe consumir en exceso, por ejemplo, en cierta etapa era genial el huevo, por otros momentos no, en muchos momentos decían la leche, luego no la aconsejaban. Siempre leer artículos científicos, escuchar a los profesionales, ¿sí? Acá en esta etapa es fundamental el consumo de lácteos. Y acá lo que les decimos a los chicos cuando están con demasiado sobrepeso y posterior, más allá, después que han cumplido los 2 años en adelante, podemos recomendarles lácteos parcialmente extremados, donde vamos a tener la mitad de las grasas, ¿sí? A comparación de un lácteo entero. También hablamos de las infusiones en nuestra cultura y en Tucumán sobre todo, la cuestión del mate cocido, del té. Estamos dando nada más que agua, ¿sí? Entonces es importante el consumo de leche, de yogures, de licuados, que es otra manera de que los chicos incorporen la leche. Muchas veces dicen, no toma leche. Ajá, no toma leche en taza, pero puede incorporar y vehiculizar ese alimento a través de otras preparaciones. También hablábamos de quesos parcialmente descremados, untables o quesos frescos. Así sea una porción pequeña, a veces es suficiente, ¿sí? Para los aportes que necesitamos. Las mermeladas, que pueden ser en vez de azucaradas dietéticas, también es importante porque reducimos fundamentalmente el aporte de azúcares. Cuando a los niños les preguntamos cuánto consumen de azúcar en la leche o en el mate cocido, nos dicen 3 cucharadas. Si uno sigue indagando, esas cucharadas son cucharadas soperas, es una barbaridad de azúcares. Entonces, enseñarles cómo ir disminuyendo ese consumo, empezar a usar cucharitas más chiquitas hasta que después podamos llegar a usar edulcorantes, un tema súper controvertido en este momento porque van cambiando hasta hace muy pocos meses. Por supuesto que se recomendaban los edulcorantes y también el stevia, pero todo va cambiando los paradigmas y actualmente se va desaconsejando el uso de edulcorantes artificiales, ¿sí? Entonces, de a poco vamos a ir eliminándolos, ¿sí? Como consejo. Licenciada, le hago una consulta. ¿Qué postura, si mi paciente no tiene para comprar queso descremado o leche descremada, qué recomendación le hago? Y a ver, principalmente si no hay para comprar, tomarán té, mate cocido y si no, algo de leche entera, pero algún aporte necesitan de leche. A veces no hay muchas diferencias entre una leche y otra, otras veces tienen solamente la leche del CAP, que es una leche entera. Y bueno, tome aunque sea una porción de esa leche entera. Las leches no está aconsejado en este caso diluirlas bajo ningún concepto, ¿sí? Prefiero que se tome una leche entera y no que únicamente tenga el aporte de un mate cocido o un té, ¿sí? Gracias. También hablamos del aporte en el desayuno de pan o galletitas de salvado. En el mejor de los casos, si puede ser de salvado, aportamos fibra. Pero si no, el pan que ellos puedan obtener. La cuestión es que las cantidades de panes y galletas que comemos. Muchas veces nos dicen, no tenemos posibilidad de comprar una leche parcialmente descremada, pero hay para comprar tortillas. Entonces tenemos que educar también en base a eso. Y los panes o las galletas, ciertas cantidades. Hablamos de un pan miñón o 2 pancitos miñón según las edades, o 6 a 7 galletitas de salvado. Sería un desayuno completo. También podemos agregar frutas en los desayunos, ¿por qué no? Para que el paciente pueda ir incorporando también frutas frescas, ¿sí? Que eso es algo posible en Tucumán. Seguimos, chicos. Cuando hablamos de almuerzo,
Les explicamos de forma muy fácil y para que ellos lo comprendan, que del plato yo tengo que tener medio plato de vegetales o verduras, un cuarto del plato de alimentos ricos en proteína y otro cuarto de legumbres, cereales, féculas, todo lo que es fideos, arroz, polenta. Acá no se ve con mucha claridad el dibujo, chicos, qué pena. Pero más o menos, si bien no es que debe estar súper estructurado el plato así, pero proporcionalmente les tenemos que enseñar que necesitamos poner verduras. Si no, nuestros chicos mayormente comen un plato de arroz, un plato de fideos. Si hay a veces un pedacito de carne, pero las verduras son casi inexistentes. Muchísimas veces cuando les preguntamos, los chicos salen espantados cuando le nombramos verduras, ¿sí? Entonces hay que ir generando y presentándoles las verduras de otra manera. Acá tenemos, las verduras hemos dicho medio plato, ¿sí? Cuando preguntamos los chicos solo conocen el tomate, la zanahoria, la lechuga, lo muy básico. Tenemos que aprender, y por eso nuestras consultas se hacen súper extensas las primeras veces, aprender y nombrarles y decirles vayan con la mamá a buscar las verduras, todos los tipos de zapallos que tenemos, coreanitos, criollos, zapallos amarillos, zapallos verdes, zapallos fusa, selgas, espinacas, coliflor, brócoli, chauchas. Tenemos muchísimas verduras que muchas veces están más baratas que las más conocidas. Entonces, fundamentalmente, que tengan variedad. Y en la variedad también tenemos mayor variedad de nutrientes, de micronutrientes para aportar, de vitaminas, de minerales. Entonces es súper importante enseñar a cocinar cosas ricas con verduras. En cuanto a los hidratos de carbono, es lo que más se consume. ¿Quién no consume pan, almuerzo y cena? Lo mejor sería que no consumamos pan en almuerzo y cena y dejemos esas porciones para desayunos y meriendas, ¿sí? Aparte, en la Argentina también se consume, sobre todo los niños, mucho choclo, mucha papa, batatas un poco menos, pero el aporte en los hidratos de carbono es similar a lo que tenemos en el arroz, la polenta, los fideos, todo lo que comemos en empanadas. Acá es muy común el consumo de las empanadas, ¿sí? Pizzas se comen y también las tartas. ¿Sí? Entonces, lo que hay muy bajo consumo es de legumbres. No estamos muy acostumbrados al consumo de legumbres. También hay que promocionar y decir, empecemos a incorporar lentejas, algo de porotos, de a poco ir incorporando las legumbres, porque cada alimento tiene diferente composición y diferentes aportes nutricionales. Esto es posible y es un cuarto del plato. No es que le decimos no va a comer. Puede comerse unas papas al horno en vez de fritas, puede comerse unas empanadas al horno en vez de fritas, siempre combinadas con las verduras también, ¿sí? Esto es un cuarto del plato como para que tengan una idea, una proporción, que únicamente no sea solo la pizza, solo el fideo o solo el arroz, sino ir incorporando los demás nutrientes. Cuando hablamos de las proteínas, que es un cuarto del plato también, es fundamental en esta etapa en que los niños están creciendo, están armando su masa muscular, creciendo talla. Tenemos que explicarles cuando hablamos de carnes, de pescado, de pollo, de vaca, y también la incorporación de los pacientes no tienen comprar carnes, sobre todo por los precios actuales. Entonces, darles la posibilidad de que es un buen reemplazo, aunque no va a ser nunca exactamente igual, la proteína de los huevos, de los quesos, así como también de los lácteos, ¿sí? Entonces aportamos eso y podemos reemplazar si un día a la noche ya no hay para comer algo de carne. En cuanto a las grasas, siempre vamos a recomendar las grasas de origen vegetal, aceites, el de oliva es súper caro, pero tenemos los aceites de maíz, de girasol, la palta también es una buena fuente de grasas y siempre recomendarlos crudos. Evitar la fritura fundamentalmente por todos los procesos químicos al que se somete el aceite, ¿sí? ¿Qué pasa en cuanto a postres y colaciones? Miren la belleza y cuántos colores tenemos en las frutas como en las verduras, ¿sí? Y la variedad es fundamental. Entonces lo primero que les debo ofrecer son frutas.
Si son frutas frescas, mejor. Para el colegio, también puedo hacer gelatinas dietéticas que tienen muy bajísimo aporte calórico, fundamentalmente es agua. Estas gelatinas dietéticas las puedo transformar en aspi, postres lácteos dietéticos también, hechos con leche parcialmente descremada dentro de lo posible, yogures descremados, barritas de cereales light, heladitos de agua, que para los veranos tremendos que tenemos, por ahí siempre es una buena opción, y no tienen mucho aporte calórico de nada, porque es agua con frutas, o hacerlos en forma casera en la casa siempre es mejor. Y si les decimos cuáles son los alimentos a evitar, que intenté, no es que se va a prohibir absolutamente, a veces van a un cumpleaños, a veces van a la casa de los abuelos un domingo, o hay algún evento o fiesta familiar, que por supuesto lo van a consumir, pero que sepan que con moderación y no todos los días, ¿sí? Entonces les sugerimos evitar, por ejemplo, todo lo que son snacks, chisitos, papitas, en las frituras, que ya lo dijimos, los chocolates, los chocolates amargos, que son más amargos y tienen mayor cantidad de cacao, por ahí también para el chocolate en polvo amargo, para la chocolatada, en vez del agregado de los Nesquik o de los chocolates en polvo comunes que suelen tener azúcares. Evitar sobre todo las gaseosas y los jugos azucarados, esto es fundamental, porque los chicos toman muchísima cantidad de líquido, en el mejor de los casos cuando están bien hidratados, y cuando el niño tiene sed un cumpleaños, una fiesta, al tener sed no va a elegir, si le ponemos agua para tomar agua, si le pongo coca o le pongo alguna bebida azucarada la va a tomar, entonces es la opción de ofrecerles mayormente agua. Evitar las tortillas, los pollos, las facturas, todo tipo de... Hacemos mucho, por ahí podemos optar por algún bizcochuelo, disminuyendo las calorías, sin el azúcar, hacer cosas sanas pero un poco menos calóricas, ¿sí? Las mantecas, las salchichas, las hamburguesas las podemos hacer caseras, las hamburguesas comerciales suelen tener excesiva cantidad de grasas. Entonces las hamburguesas podemos hacer de pollo, de carne, pero caseras, ¿sí? Y siempre a la plancha o al horno. También las cremas de leche, los helados de crema, que también vamos a tener mayor aporte de crema y de azúcar. Y los dulces en almíbar o los dulces compactos, como dulce de batato, de membrillo, que son baratos en muchas ocasiones a comparación de otros tipos de dulces y también se consumen bastante. Entonces, evitar eso en forma diaria. Galletas, golosinas, galletitas dulces que tienen alto porcentaje de manteca y de grasas saturadas. Tenemos que poner cantidades de ciertos límites, ¿no? No es un alimento saludable y no puede consumirse en forma diaria, ¿sí? Importantes son los horarios. Muchas veces les preguntamos a los chicos a qué hora se levantan. Y los chicos que van al colegio, a las fiestas, se levantan a las 11 de la mañana. Es como muy difícil explicarles a los papás que es importantísimo respetar las horas de la comida, respetar las horas del sueño. Un niño no puede empezar su actividad casi al mediodía, ni acostarse a las 2 de la mañana. Todo eso hace la salud de la criatura, a respetar los horarios mínimos de las 4 comidas, los horarios escolares y los horarios de sueño, ¿sí? Para él sentirse mejor y estar con sus energías acorde a la etapa que está transitando. Por otro lado, hablamos de las ideas de menú, que ya contamos un poco, que hay que hacer comidas copadas para que los chicos incorporen las verduras. Bueno, a veces no podemos hacer estos platos espectaculares, pero intentar darles ideas a las mamás, ¿sí? La familia, de nuevo la familia, como contención, 100%. En cuanto a las ideas estas del menú, ha sido muy participativo y muy benéfico para todos, tanto para el personal de salud como para los chicos y las familias, cuando se realizaban talleres, los talleres infantiles, en donde estaban el equipo interdisciplinario de salud y nosotros hacíamos talleres de cocina con los chicos y sus mamás,
Y por eso esta imagen donde están las nenas cocinando es súper entretenido y los chicos entran en relación con este alimento de otra manera. Es muy importante que ellos empiecen a familiarizarse con los alimentos nuevos, con frutas, con verduras, que sean partícipes de la mesa familiar, pero de armar esta mesa, no simplemente de sentarse a comer, ¿sí? Por otro lado, hablamos de la hidratación. Muchos chicos son reacios a tomar líquido y otros toman muchísimo líquido durante el día. El ofrecer agua, el tener su botellita, sería importante que las escuelas tuviesen permanentemente dispensers o tener la posibilidad de los chicos ir a buscar agua cuando tengan sed. Es muy difícil para los chicos que son reacios a tomar agua enseñarles, ¿sí? Pero no debemos aflojarles, hay que seguir para que los chicos aprendan a hidratarse correctamente, evitar que lleven juguitos, gaseosas azucaradas, aprender, enseñarles y ser uno también, para que nos imiten, aprender nosotros también a consumir. Muchas veces chicos comen en la escuela y muchos comedores o muchas escuelas hacen comidas hipercalóricas para chicos desnutridos, pero a veces en las aulas no hay tantos chicos con bajo peso y hay muchos chicos con sobrepeso. Entonces, por ahí nosotros no podemos cambiar eso, pero sí los momentos que esté en casa. Las diferentes políticas se irán encargando de poder siempre identificar dónde tenemos grupos de bajo peso, de alto peso, para ir adecuando eso, pero en grupos tan grandes a veces es difícil. Y en muchos comedores se tiende a eso, a tener en el foco a los chicos con bajo peso, por supuesto que son súper importantes también. Pero nuestros niños con sobrepeso, enseñarles que dentro de lo que les den puedan elegir algo no tan hipercalórico. O también aprender a llevar su vianda, pero por sobre todo compartir el momento con los otros compañeros, que es lo más importante, poder compartir esos momentos escolares y comer todos juntos. En cuanto a la actividad física, es fundamental en esta etapa, ¿sí? Son actividades físicas al aire libre, mucho mejor, todo a través del juego y la diversión. Bueno, pero también mucha precaución, porque los chicos que están con mucho sobrepeso pueden tener dolores articulares, pueden agitarse, pueden tener cambios de su presión arterial, entonces deben siempre realizar una interconsulta previa con algún cardiólogo y los certificados de aptitud física también son súper importantes, ¿sí? Para saber que hacemos una actividad acorde a la edad, acorde al peso, el sobrepeso que este paciente tiene y al desarrollo. Nuestro objetivo fundamentalmente van a ser lograr estos hábitos saludables a largo plazo y de esta manera vamos a estar previniendo muchísimas enfermedades a futuro y les vamos a estar dando una niñez mucho más saludable a nuestros hijos y a nuestros pacientes. La salud infantil es la prioridad, poder prevenir enfermedades y que los niños puedan disfrutar de estas etapas de la mejor manera. Hablo de interdisciplina como de equipo interdisciplinario, en donde en la obesidad infantil es importante también concurrir a ciertos psicólogos infantiles. Estos niños pueden sufrir bullying muchas veces, ciertas burlas, que según la capacidad de cada chico para superarlo o no, muchas veces necesitan ellos y los papás ciertas ayudas para trabajar fundamentalmente sobre la autoestima mientras estamos en este proceso de tratamiento. También, por supuesto, se sugiere varias veces interconsultas con gastro si es necesario, si no hay una buena tolerancia gastrointestinal, también con endocrinología, para saber cómo está hormonalmente, porque al ser un paciente obeso, muchas veces hacen los cachapantes, ¿sí? O tienen una pubertad precoz, y en la adolescencia muchas veces también necesitamos de un ginecólogo infantil. Fundamentalmente es eso, un equipo. Y por supuesto también en nuestros talleres intervenían profesores de educación física y el cardiólogo que ya hemos nombrado previo al inicio de estas actividades.
Fundamental la adherencia al tratamiento, el control y la motivación para lograr los resultados que nos proponemos diariamente, tanto cuando vamos a sala como cuando escribimos un paciente en consultorio. Eso es todo, chicas, muchísimas gracias. Gracias, Solana. Gracias. Excelente la charla, licenciada. Muchas gracias. Si quieren compartirnos, chicos, sus experiencias, los que están en los CAP, cómo se manejan, si tienen Nutri, qué experiencias tienen para compartirnos. Si alguna vez han hecho talleres, si nos quieren contar, comentar. No sé si tienen micrófono, pero por ahí también en los CAP. Buen día, licenciada. Buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias. A ver, yo le hago una preguntita, porque yo acá en el CAP de Río Chico, yo soy Lorena, la enfermera, tenemos un niño de 8 años y 6 meses. Este niño tiene un índice de masa corporal de 31,75. Él ahora está pesando 54,500 y tiene 1,31 m. Y acá del CAP se lo mandó al pediatra del Hospital de Santa Ana, se lo mandó a la nutricionista y ahora estamos viendo con el turno para la psicóloga. Sí. ¿Qué se podría hacer? Ahora vamos a ver la parte de casos clínicos. Si querés vemos esa charla, que es como más práctico. De todas formas está con psicólogo, está con nutricionista y está con pediatra. O sea, hay un equipo, ellos verán la posibilidad de derivar un endocrinólogo, quizás tiene laboratorios, hay que hacerle el seguimiento y ver cómo continúa. Ustedes como enfermeras ustedes los pesan en el CAP o directamente se encarga de todos los controles, la pediatra y la nutri. Nosotros le hacemos los controles de crecimiento y desarrollo acá en el CAP. Perfecto. Pero está bien guiado. Si hay nutricionista y hay pediatra, está con los profesionales que requieren. Yo creo que ustedes lo que pueden trabajar, me parece importante, es lo que decía Solana, el tema de la motivación, ya que ya he empezado el tratamiento, motivarlos a que continúen, claro, saber que el tratamiento de la obesidad es familiar, entonces incluir a la familia en el tratamiento con pequeños cambios, como decía Solana al principio, pero siempre focalizándonos en hábitos saludables que sean a veces pasos cortitos, pero sostenidos y que sean sostenibles a largo plazo, ¿sí? Es un poco... Sí, por ejemplo, yo la oriento a la madre. No sé cuál era tu inquietud. Porque la madre se refiere al chiquito, uy, este gordo no para de comer, este gordo no me hace caso, este gordo... No, le digo, usted llámelo por el nombre, no le diga gordo y gordo. Claro, es muy difícil, pero bueno, ahí va a tener... Y ahora cuando le dije que tenía que ir a la psicóloga, ella me dice que no necesitaba psicóloga el chiquito, le digo, pero es todo un equipo que tenemos que trabajar juntos, le digo, y yo necesito que el chiquito vaya a la psicóloga. Hablé con la psicóloga y bueno, ya le va a dar el turnito para la otra semana para ver. Quizás le da un turno a la mamá también. Nosotros por ahí lo que hacemos como estrategia a veces con un niño. Hola, se dejó de escuchar, ¿no? Hola. ¿Ahí se escucha? ¿Ahora? Ahora sí, ahora está bien. Por ahí lo que nosotros hacemos como estrategia, si con un niño obeso, en este caso tiene 8 años, es pequeño,
si la mamá también es obesa, que muchas veces La es familia, la familia, la pesamos a la mamá también en la consulta. Entonces, como estrategia, si nosotros indicamos un tratamiento que es familiar, se supone que debería verse reflejado en toda la familia, no solo en el niño que es el paciente. Entonces, por ahí a vos como enfermera te puede servir eso, de correrlo al chico del lugar del problema, ¿me entendés? Y pasarle la pelota a la madre de alguna manera y que la mamá se haga cargo de su responsabilidad en el tratamiento del hijo. Sí, que al fin y al cabo es quien compra los alimentos, quien prepara y ofrece, ¿sí? Otra cosa que también es importante es que tratar de sacarles de la cabeza la idea de la dieta. Porque todos los pacientes cuando llegan al consultorio, o sea, vengo por la dieta, ¿qué dieta me va a dar? Tengo que seguir esta dieta. En realidad es como les decía solo, o sea, son hábitos, ¿sí? Nosotros no buscamos, porque ya está visto que la dieta no le funciona a nadie, menos a un niño que está en crecimiento y que yo puedo ver afectado ese crecimiento si hago un plan muy restrictivo, ¿sí? Entonces, tratar de que esto sea un cambio de hábitos. Obvio que lleva tiempo y hay que poner mucha voluntad y mucha paciencia, pero sí es posible, ¿sí? Y en esta etapa de los 8 años, que es un niño, en el mejor de los casos, escolarizado, dependemos muchísimo de la voluntad de los padres. Muchas veces no tiene sentido ni iniciar la consulta si vemos que del otro lado no hay ningún tipo de apertura, sino es motivar, intentar que entiendan la importancia de empezar a alimentarse mejor y después podemos empezar a hablar de alimentos específicamente. Si el papá o la mamá entienden lo importante que es esto y que hablamos de la salud, ¿sí? No es una cosa menor, la obesidad es una enfermedad, entonces necesitamos combatirla y mejorar. Y en esta etapa dependemos muchísimo de los papás, porque el niño solo, por sí solo, no va a poder hacer todo. Si bien es partícipe, le vamos a hablar y les vamos a enseñar a todos, porque a los 8 años ya entienden, pero tenemos que trabajar con esta mamá para que tenga más apertura y adherencia. No sé si más o menos ahí te damos algunas herramientas. Así desde Sí, exactamente, es lo que yo le he hecho entender a ella cuando se negaba a ir a la psicóloga. Entonces, bueno, entonces por esa parte vamos bien porque es lo que se dijo. Bueno, buenísimo. Bueno, pongo la última, el último power. ¿Este ya es el caso clínico? Sí. ¿Quieren que hagamos un receso de 10, 5 minutos y de ahí sigamos? Como ustedes quieran, ¿Les parece? no es largo, ¿no? Pero como ustedes quieran. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Quieren que sigamos, doctor? ¿Cómo? Le digo al doctor porque estaba pensado, creo que un pequeño receso y después el caso clínico, pero si estamos todos enganchados y quieren seguir, no sé si... Yo creo que es bueno, que es más productivo continuar, así que terminamos de cerrar digamos, a todas las presentaciones. Bien, porque por ahí cuesta también después volver cuesta que se vuelvan a conectar después también, así que... Sí, exactamente. Bueno, yo soy Agostina Gonela, soy parte del área de clínica del Servicio de Alimentación del Hospital de Niños y ya lo que les traigo ahora sería como para darle un cierre a esta charla de obesidad infantil. Son 2 casos clínicos bastante sencillos, ¿sí? Estaría bueno que participen, si tienen micrófono y quieren sumarse, no me molesta si me van interrumpiendo, ¿sí? Bueno, en este primer caso clínico tenemos un niño, varón de 5 años, que tiene un peso de 25 kilos y una talla de 113 centímetros. No presenta ningún tipo de comorbilidad, tiene un laboratorio normal, va y vuelve del colegio en transporte privado y no realiza ningún tipo de actividad extraescolar, ¿sí? En consultorio lo que se puede ver según el interrogatorio y los registros de comidas, que es algo que nosotros siempre pedimos en la consulta, es que tiene un consumo calórico de 2.000 kilocalorías por día, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en este caso primero es realizar la evaluación nutricional, que acá vamos a ver una parte de diagnóstico, ¿sí?
calcular el BCT, que sería el valor calórico total para ese paciente, y una fórmula sintética, que eso, nada, es a modo para que lo conozcan, o sea, es lo que muy puntual del trabajo del nutricionista, pero igual me parecía bueno que lo tengan presente, y cómo haríamos una diferenciación. Ahí se está dejando de escuchar. Ay, a ver. No sé si tendrán prendido otro dispositivo cerca o algo así. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Justo me estaba entrando una llamada, era eso. Bueno, hasta ahí son 3 puntos bastante sencillos, ¿sí? Uno de los criterios de diagnóstico que tenemos, que es uno de los más usados, es el índice de masa corporal, ¿sí? En el índice de masa corporal lo que se hace es relacionar el peso actual de ese paciente por la talla, pero en metros, ¿sí? Cuadrados. Entonces, este paciente tenía un peso de 25 kilos y una talla de 1,13, que si lo multiplicamos al cuadrado y hacemos el cálculo, eso me da un valor de 19,6. Ese sería el IMC de este paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que este paciente tenía 5 años, justo no se ve la flechita en la presentación, pero si yo entro por la edad de este paciente, que son los 5 años, y me voy hasta el valor del IMC correspondiente, veo que este paciente se encuentra por arriba del percentil 97, con lo cual tiene un diagnóstico de obesidad, ¿sí? ¿Cómo hago yo para hacer el cálculo de los requerimientos energéticos? Hay distintos tipos, acá les traje como 2, que son los más sencillos, me parecen. Donde, bueno, primero voy a ubicarme en la edad que tiene este paciente, que eran 5 años, ¿sí? Y dentro de eso hay dos métodos como para sacarlo. El primero son los requerimientos diarios, digamos, pero para el peso ideal de ese paciente. Y el segundo sería restarle el 10% de lo que consume actualmente ese paciente, que en este caso eran las 2.000 kilocalorías. ¿Cómo hago yo para sacar el cálculo de peso ideal? Lo que nosotros usamos frecuentemente en todas las consultas es esta tablita, que es de la SAP, está en el libro verde de la SAP, donde se relaciona el peso para la talla, ¿sí? En este caso, nosotros teníamos un peso actual de 25, una talla de 113 centímetros, y yo, para sacar el cálculo de peso ideal, debería entrar por la talla de este paciente hasta el percentil medio. Es una lástima que no se vea el cursor. Y de ahí me iría a la columna de peso, y según el punto medio del percentil, veo qué peso le corresponde a este paciente según esa talla, ¿sí? En este caso, el peso ideal serían 20 kilos para esa talla, y eso me daría un nuevo índice de masa corporal, que son 15,7, ¿sí? Es importante que usemos esta tabla de peso para talla, porque por ahí también tenemos derivaciones de pacientes, por ahí por todo lo contrario, por desnutrición, para la edad, pero si yo lo relaciono con la talla, que realmente es lo importante, me habla de la armonía que tiene ese paciente, ¿sí? Acá, si yo ubico el nuevo valor de IMC para ese peso ideal y entro por la edad, sí estaría también en el percentil medio, ¿sí? Ahora, para calcular los requerimientos calóricos de este paciente, yo los que les puse ahí son 2, digamos, guías según la OMS, en donde una primero me da un valor según la edad de ese paciente, pero me da kilocalorías por kilogramos de peso, ¿sí? Y en la otra, en esta tablita de abajo, lo que me da son kilocalorías por día. Hay una pequeña diferencia en el cálculo de las dos cuando lo hacemos en la práctica, ya lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, pero no es mucho, la verdad, ¿sí? Entonces, como teníamos en la consigna, digamos, para el cálculo de los requerimientos, habían 2 opciones. Una opción que era calcular los requerimientos diarios para el peso ideal de este paciente, que en este caso serían 77 kilocalorías, que es lo que la OMS nos recomienda,
por 20 kilos, que sería el peso ideal de este paciente, por día. Esto me da un total de 1540 kilocalorías, que sería el objetivo, digamos, del plan de este paciente. Y en la segunda opción lo que tenemos es que tenemos que restarle el 10% a la anamnesis, que era el valor que sacamos de los registros alimentarios que nos traía este paciente. Entonces serían 2000 kilocalorías menos un 10%, ¿sí? Eso nos da un total de 1800 kilocalorías. Es importante que yo, cuando elija esta segunda opción, no puedo bajar el aporte calórico según las recomendaciones que yo tengo para la edad de ese paciente, ¿sí? Si nosotros vemos en esta tableta de abajo, para los 5 años que tiene el paciente, varón, los requerimientos diarios serían 1560 kilocalorías, ¿sí? En este caso, como tenemos un cálculo de 1800, está bien, porque no nos estaríamos bajando, digamos, ese valor recomendado por la OMS. Acá lo que tenemos es un ejemplo de fórmula sintética, que es una fórmula que nosotros hacemos en la práctica sobre la distribución de los macronutrientes, que serían los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿sí? Es una distribución, o sea, bastante estándar, que siempre manejamos más o menos un promedio de 50-55% de hidratos de carbono, donde siempre se trata de que el aporte mayor, digamos, sean con hidratos de carbono complejos, ¿sí? Evitando los simples, de proteínas de un 15 a un 20% y de grasas de un 30%, ¿sí? En este caso, el paciente no tiene un laboratorio alterado con respecto al colesterol, triglicéridos y todo eso. Entonces no puse como un detalle más preciso de la distribución de las grasas, pero sí, obviamente, que como cualquier paciente más allá del laboratorio, es importante, como les decía Sol, o sea, que veamos el tema de las grasas que están mejor que otras, como para incorporarlas en el plan, o por ahí reducir un poquito el consumo de las que no están tan buenas, ¿sí? ¿Cómo podemos distribuir, así brevemente, la dieta de este paciente? Los desayunos y las meriendas, más o menos, que es lo que ya les había dado Sol, que estaría bueno que tengan una porción de algún lácteo. Ya por la edad de este paciente pueden ser lácteos parcialmente descremados, ¿sí? Leche, yogur, quesos de cualquier tipo. Algún hidrato de carbono, que en este caso tenemos un pan integral, tenemos cereales integrales, ¿sí? Podemos darles recetas por ahí de bizcochuelos, como les decía Sol, con harinas integrales, de budines, de cosas así, como para que tengan un poco más de variedad, ¿sí? Y también estaría buenísimo que se incorpore la fruta por el aporte de vitaminas, de minerales y también de fibra, ¿sí? Que eso también nos va a ayudar muchísimo con la saciedad del paciente. Hay muchas veces que no quieren consumirlas en desayuno y por ahí se la podría tomar como una opción de colación, ¿sí? Y con respecto a los almuerzos y cenas, también lo que les habló Sol, presentar siempre este plato, ¿sí? Este plato es a modo de ejemplo, como para que ustedes vean la distribución que tenemos que tener de los grupos de alimentos. No es necesario que les sirvan así todo por separado, sino más que nada es una guía a la hora de cocinar. Como bebida, obvio que el agua siempre va a ser lo mejor, y alguna fruta de postre también estaría bueno para incorporar ahí, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Licenciada, Sí. ustedes que son expertas, con respecto, si a mi paciente no le gusta el agua y está acostumbrado a consumir una bebida azucarada, ¿qué recomendación considera apropiada, digamos, en Mirá, esto de negociar, ¿no? ¿Cuál sería la mejor negociación posible? Sí, en realidad no hay ningún tipo de bebida azucarada o no azucarada, o sea, entrando en la categoría jugo, gaseosa y aguas saborizadas, que sea recomendable, que yo te diga, esta tomar que está buenísima. No, ¿sí? Lo mejor es el agua. Por ahí yo trato no sé, de negociar con soda, que por el aporte de gas, por ahí es más aceptable, ¿sí? Y si no, también lo que por ahí se ¿Con puede alguna sugerir es algún tipo... puede ser o no? ¿Que la gaseosa? ¿Puede ser, digamos, restringido el consumo?
Y lo ideal, sí, lo ideal, yo qué es lo que hago para ir a la práctica, los tiento un poquito con las aguas saborizadas caseras, ¿sí? De alguna fruta. Lo ideal sería no endulzar, ni con edulcorante ni con azúcar, pero bueno, si hablamos de una transición, sí, se podría agregar un poquito, ¿sí? Chicos, quería comentar un poquito. Sin duda, como dice Agos, lo mejor es el consumo de agua o soda o esta bebida en forma natural a la que le podemos agregar, por ejemplo, un jugo de compota, el sabor de la fruta, que es súper saludable. ¿Qué es lo que pasa cuando el chico me dice, tomo gaseosa, cola, azucarada, la coca común, vamos a tener que ir paso a paso, pasar principalmente de las azucaradas a las dietéticas y de las oscuras a las gaseosas blancas, ¿sí? Sin azúcares, hasta que podamos llegar a los jugos dietéticos, hasta que lleguemos a la soda al agua. Pero de todas formas hay que tener, eso es cuando el chico toma permanentemente las gaseosas colas azucaradas, vamos cambiando las gaseosas dietéticas, las gaseosas claras, a jugos dietéticos hasta que llegamos a la soda o al agua, pero ahora se desaconseja el uso de los edulcorantes. Entonces, tenemos que intentar que los chicos tampoco tomen bebidas dietéticas en exceso, porque ahí es donde el consumo de edulcorantes es alto. Si toman muchos jugos diet, muchas gaseosas diet. Entonces, tenemos que fundamentalmente aconsejar que lleguemos al consumo de agua potable en el mejor de los casos, o aguas minerales, o bien soda o estas agüitas con saborizarlas con algún tipo de frutas naturales, ¿sí? Como estos jugos de compota que llamamos. Es lo más sano, porque en forma progresiva y según los últimos consensos, tanto en la OMS y en la SAP, se está desaconsejando el uso de los edulcorantes. Y donde hay mucho aporte es justamente en las bebidas con edulcorantes, ¿sí? Entonces, por eso, hasta ahora se va moderando, pero vamos a ir llegando a sacar, a ir desaconsejando el consumo de los edulcorantes, ¿sí? ¿Les resolvimos ahí la pregunta? ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? ¿Todo lo escuchás? Bien, gracias, perfecto. Perfecto, estuvo muy claro. Bueno. Ahora tenemos el segundo caso clínico, que en este caso es una nena que tiene 10 años y que tiene un síndrome de Prader-Willi, ¿sí? La característica de este síndrome es que da una obesidad secundaria. Sí, me parece, digamos, muy claro esto de ir a paso, ¿no? Porque algunos chicos no aceptan el agua y bueno, cuesta hacer. Sí, totalmente. Hay que engancharlos mucho en la consulta, hay que hablarles, obviamente que hay que explicarles el porqué, ¿sí? Pero con paciencia y de a poquito sí, obvio que se puede. Perfecto. Y está bueno la aclaración de la posición que nombraron ustedes, de que nombraron la posición de la SAD y de la SAN también, así es, ¿no? Digamos, porque tenemos que tener presente eso. De la SAP y de El la uso de OMS. edulcorantes no. De la OMS, sí. Hay artículos, chicas, publicados en la OMS, en la página de la SAP, para que lean permanentemente. Hay artículos súper interesantes. Y bueno, de a poco los van desaconsejando, pero son cambios que se van a ir dando en forma paulatina, porque la verdad que no son tan de un día para el otro, pero siempre hay que intentar actualizarse y ir leyendo. Hay unos artículos súper interesantes que entren a la página de la SAP, porque todo lo que la OMS publique, la SAP lo va a ir adaptando o no, o por supuesto acoplándose a todo eso, ¿sí? Como que nos mantienen actualizados, que es la Sociedad Argentina de Pediatría. Sí, y en la SAN también, que ustedes mencionaban, también, la SAN es la Sociedad Argentina de Nutrición y también son páginas donde siempre están actualizadas con los artículos científicos. Licenciada Gonela. Sí. Lo importante más que todo, a pesar de las últimas recomendaciones de la OMS, que son un poco contradictorias con respecto al uso de edulcorantes,
Yo estoy de acuerdo que hay que regular el uso de edulcorante, pero siempre hay que tener en cuenta la ida, porque en pequeñas proporciones, ya sea para endulzar una infusión o un agua, ahí se podría usar el edulcorante. Estoy de acuerdo que preferentemente de origen natural, Sí, el tema es, como decía Sol, o sea, al consumir bebidas, bebidas dietéticas, por ejemplo, claro, ahí sí ya nos pasaríamos de la recomendación. Pero sí, o sea, sí o sea, actualmente en infusiones sí lo estamos aclarando y eso, y stevia más que nada, más que otros edulcorantes por ahí que sean artificiales. Teniendo en cuenta también esto, que son pacientes de corta edad y que inician mucho antes, digamos, con el consumo de edulcorante. Y que las cantidades que se ponen son mínimas. Exacto, exacto, sí. Gracias por el aporte, Sí. doctor. Así queda claro, muchas gracias. No, de nada, para eso estamos. Bueno, seguimos con el caso clínico número 2. No sé si les aparece ahí en la pantalla. Sí, adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos una nena que tiene 10 años con un síndrome de Prader-Willi, ¿sí? El síndrome de Prader-Willi es un síndrome que tiene la característica de presentar una obesidad secundaria. Esta nena actualmente pesa 45 kilos y mide 1,24 metros, ¿sí? Camina todos los días 20 minutos, pero sí picotea mucho entre comidas y le cuesta tomar líquido. Lo positivo es que sí consume variedad de frutas y verduras, ¿sí? En este caso, el punto que me parece como más importante para verlo es el de la valoración nutricional, porque la verdad que ya de dietoterapia vimos bastante, entonces me parecía como que está bueno que hagamos los cálculos de nuevo, ¿sí? También vamos a usar como diagnóstico el índice de masa corporal. Como ya dijimos, relacionamos peso con talla al cuadrado. En este caso, la nena tiene un peso de 45 kilos y una talla de 1,24 metros, que eso me daría un valor de 29,4, ¿sí? En esta tablita de IMC, que es de 5 años a 19 años, ¿sí? También del libro de la SAP, que es a partir, digamos, de las tablas de la OMS. Si entramos también por la edad que tiene esta nena y ubicamos el valor de índice de masa corporal, también nos da que está por arriba del percentil 97, con lo cual se diagnostica obesidad. También para hacer el cálculo de requerimientos, en este caso sí varía un poco por la edad, que es una paciente que tiene 10 años, y también tenemos dos opciones, ¿sí? La primera opción es el requerimiento diario para el peso ideal de esa nena, y la otra opción sería restar un 25% a lo que se consume según la anamnesis. En este caso no tenemos una anamnesis de esta paciente, entonces iríamos con la primera opción, que sería el cálculo de los requerimientos para el peso ideal. ¿Cómo calculamos el peso ideal? Bueno, de nuevo vamos con la tablita de peso para talla. En este caso teníamos un peso actual de 45, una talla de 1,24 metros. Y si yo entro por la talla, ¿sí?, que son 124 centímetros hasta el percentil medio, y me voy, o sea, doblo para la columna de los kilogramos, me da un peso ideal de 28 para esa talla, ¿sí? También volvemos a hacer el cálculo del IMC para ese peso ideal, y eso me da un valor de 18. La tablita de índice de masa corporal según edad, también entramos por la edad de esta paciente hasta los 18, que serían el nuevo índice de masa corporal, y sí lo puedo ubicar en el rango de normalidad, ¿sí? Eso es como para chequear lo del cálculo del peso ideal que hicimos anteriormente. En este caso, los requerimientos de la OMS también, por edad, nos dice que tenemos que tener un aporte de 61 kilocalorías por kilogramos de peso ideal de esta paciente. Y también abajo les puse la tablita de lo que sería para la edad, ¿sí?
para la edad por día. Bueno, en este caso, no se parece que se borró una diapositiva. Teníamos el cálculo de esos 61 kilocalorías por el peso ideal de esta paciente, que eso me daba lo que sería el valor calórico total, y a partir de ese valor yo ya haría la distribución de los macronutrientes de hidratos, de proteínas, de grasas, y en base a eso ya plantearía cómo haría la distribución de los alimentos por día, ¿sí? Algo que sí es importante como ya lo hablaba anteriormente la Sol, es esto, fomentar el movimiento, fomentar la actividad física. Coincide que la mayor parte de los pacientes que llegan a la consulta con este diagnóstico son pacientes que están mucho tiempo con la tele, con la computadora, con el celular, ¿sí? Entonces por ahí tratar de, no sé, de recomendar a la familia como fijar horarios, ¿sí? Fomentar más el tiempo de juego al aire libre, si es que no hacen por ahí alguna actividad física programada. Eso la verdad que va a ser súper importante porque también enfocarnos solo en la alimentación y dejar de lado lo de la actividad, mucho no va a ayudar, ¿sí? Entonces estas dos cosas siempre van a estar de la mano en la medida que este paciente obviamente que tenga el apto médico como para hacer algún tipo de actividad, ¿sí? Muchas gracias por estar y por participar. ¿Alguna duda que tengan? Muy buena charla. Me parece que Dolores. Hola. Dolores, sí. Te escuchamos. Me tocó acá en CEPTA recibir una paciente, digamos, recibir a la mamá. En realidad la mamá vino haciendo la consulta, digamos, nunca llegó con la niña y tenía esta patología que por ahí en nuestro servicio de CEPTA nos supera por lo que no tenemos endocrinólogos, digamos, tenemos que trabajar en conjunto, digamos, donde mejor va a estar en el hospital de niños, que es, como ustedes dicen, de tercer nivel, ¿no? Donde va a tener realmente todo el equipo de su complejidad. Y bueno, para mí fue una cosa muy rara, porque bueno, esta mamá me contaba, ¿no? De las dificultades para tratar con esta niña, ¿no? Y de las dificultades que se le hacía imposible negarle o disminuirle la comida. Me imagino que es todo un trabajo artesanal, y bueno, que se va viendo también día a día, ¿o no? Sí, justamente son Consulta. pacientes que los manejan en equipo, tienen trastornos del comportamiento también, hablando de este síndrome, ¿no? Entonces sí, se hace un poco más difícil. Por ahí llegan las mamás como medio desbordadas a la consulta, entonces también es un espacio de mucha contención para esos padres también. Bien. Sí, yo creo, esta mamá regresó, digamos, al lugar de origen donde era tratada, que era en el hospital. Digamos, vino aquí como buscando soluciones, digamos, me parece que andan dando vueltas por todos lados, porque realmente es una patología muy difícil de tratar, ¿no? Sí, es complejo. Sí, sí. La patología de base ya es compleja y la secundaria también. Bien, les quería preguntar sobre su experiencia. Una pregunta. Nosotros estuvimos hace unos días en Choromoro y vimos que a pesar que es una zona productora de hortalizas, la gente consume muy poco ese tipo de alimentos. Muchos farináceos y frituras. ¿Cómo ustedes manejarían para reeducar al paciente desde el punto de vista alimentario, para que empiece a incorporar las verduras que tan importantes son necesarias por el aporte de micronutrientes, de macronutrientes y sobre todo de fibra, ¿no?
quizás la estrategia para un lugar así, donde ellos mismos son los productores, sea que se hagan talleres, ¿no? O sea, muchas veces la gente tiene el alimento a la mano y no sabe cómo consumirlo, cómo cocinarlo, no tiene el hábito del consumo. Entonces, por ahí hay un taller de cocina donde uno le dé diferentes ideas, porque la gente cree que las verduras se comen hervidas y nada más que hervidas. En ensalada y listo. No tienen otras ideas de menúes o de formas de incorporar los vegetales, lo mismo las frutas. Es como que solamente se puede consumir la fruta como así, fresca y nada más, y hay muchas opciones hoy en día que se pueden ir adaptando, digamos, al recurso que hay, dependiendo de la estación, incluso de lo que ellos mismos vayan produciendo. También Sí, muy buena idea. Muy buena idea del proyecto. También me pareció un aporte importante desde la escolaridad, desde las escuelas donde los chicos pasan muchas horas ahí, también implementar talleres escolares donde los chicos sean partícipes, también es súper importante, ¿sí? Desde las docentes, formar docentes y que ellas puedan transmitir a los niños, ¿sí? También es una posibilidad. Sí, eso lo de las escuelas es clave, o sea, ya empezando desde los jardincitos de los desayunos que no están tan bien planteados, y desde ahí yo creo que se podría empezar a hacer un cambio. Los kioscos saludables también, los complementos, todas esas cosas por ahí sí se podrían ajustar un poquito más. No sé si alguien tiene otra pregunta. En su experiencia, y la última pregunta que le hago, en su experiencia, porque la verdad es que no me fue muy bien, ¿cuál sería la mejor forma de captar al padre? ¿Desde qué lugar? ¿En un taller aparte? ¿En el taller con el niño? O no sé qué me pueden decir con respecto a eso, si es que me pueden ayudar con eso. O sea, ¿cómo lo concientizo al padre o cómo lo hago entrar al padre? Con los padres. Desde todos estos lugares es positivo. Sí. Desde un taller, desde la consulta. Con los o sea, trabajando con psicología para que los papás comprendan que no es algo relacionado con lo estético, la obesidad, sino algo de la salud. Y ellos son responsables directos de la salud de sus hijos. Yo creo que eso también... Sí, hacerlos responsables de... Claro, hacerlos un poco responsables de que es un tratamiento médico. Que es parte de la educación también. Y por ahí lo que te funciona con uno no te funciona con otro. O sea, es una cuestión de cómo enganchás con cada familia, ¿verdad? De cómo vas creando tu vínculo, porque al final uno va creando un vínculo con el paciente, con la madre, de cómo, con qué vos podés empatizar con esa familia y cómo vas logrando la adherencia del tratamiento. No va a ser la misma estrategia siempre para todos los pacientes. ¿Sí? Hay mamás que necesitan que vos le expliques paso por paso y vos le pediste que traigan el registro alimentario y lo hacen perfecto. Y hay otras mamás que no hay manera de que te entiendan, entonces vas haciendo así objetivos a corto plazo y pequeños cambios en la alimentación, ¿sí? Otra estrategia que a veces hacemos nosotros en la consulta es en familias que, por ejemplo, consumen mucho volumen de gaseosa o la única manera que se hidratan en esa casa es con bebidas gaseosas, es hacerles la cuenta de cuánto gastan en gaseosa por semana o por mes y transformarle ese cálculo de dinero a una bandeja de huevo o o sea, tenemos siempre el día del precio de la coca y del muffin y del huevo para hacerle el cambio de cambiar ese alimento que es basura por un alimento de buena calidad nutricional y cómo, o sea, que lo económico no termine siendo una excusa para no adherir al tratamiento. Exacto. Y también, chicas, es muy importante escucharlo al paciente, escucharlo a la madre para saber cuáles son las posibilidades que tienen y poder ser parte, no interferir en su cultura, en los alimentos que ellos valoran, sino enseñarles y desde el lugar de ellos
poder intervenir con mucho respeto a lo que ellos están acostumbrados, ¿sí? Para poder lograr cambios en conjunto y enseñándoles y dándoles herramientas, porque siempre hay que respetar mucho a lo que está acostumbrado el paciente, a lo que es su alimentación diaria. Por ahí pacientes que vienen de muy, muy lejos, no les llegan todos los tipos de alimentos o tienen otra cultura en cuanto a su alimentación. La alimentación no deja de ser algo fundamental en cada familia, ¿sí? Y conlleva lo emocional también. Entonces es muy importante eso, saber escuchar, saber respetar y en base a eso ver qué posibilidades tenemos y cómo logramos pequeños cambios respetando al paciente y a su cultura, a su ámbito también. Muchas veces también los ayudamos a adaptar recetas. Por ejemplo, te dicen, me gusta el locro que hace mi abuela. Bueno, entonces ir acompañando a la selección de alimentos para que consuma lo mismo, incluso, o sea, siempre también decimos que comer, cuando entregamos un plan alimentario para un paciente con obesidad, le decimos, comer así a nadie en la casa le va a hacer mal. Todos van a estar más sanos y van a estar mejor. Entonces, el plan alimentario es familiar. Si queremos comer un locro, lo adaptamos a los alimentos y a las formas de preparación que podemos consumir para hacerlo de una manera saludable, que sea apto y adecuado para todos. Y a nadie le va a hacer mal comer con menos grasa, con menos sal o con más verduras. Yes. Gracias. Una pregunta. ¿Tiene la pregunta? Marisa levantando la mano, sí. ¿Cómo trabajan ustedes en conjunto con salud mental? ¿Cómo? Con salud mental, a veces ellos nos derivan pacientes y en otros casos nosotros pedimos una interconsulta o una evaluación para salud mental. El servicio de salud mental del hospital tiene como un triage antes de admitir los pacientes, chequean que en el CAPS donde ese paciente pertenece no haya psicólogo. Si no hay psicólogo, se lo admite en el servicio de salud mental del hospital. Sí, acá también tenemos un servicio de adolescencia que también nos reciben pacientes a partir de los 12 años. Tienen psicóloga ahí, así que con esos dos servicios son los que trabajamos. ¿En algún momento están trabajando con la familia? ¿Con la familia? En los talleres sí. Los talleres vienen las mamás por lo general y las consultas sí siempre. Se les hace partícipes a los padres en todo momento. Que por ahí hay muchos papás que sí, que vienen como le paso la pelota a él, que es el paciente, pero no, sí, siempre se trata de involucrarlos por esto, que es un menor de edad y que su salud y su educación depende de un mayor. Claro, como decían ustedes, si el cambio de hábito no viene de la mamá que cocina o de la persona que cocina, no va a haber cambio de hábito familiar. Sí, obvio. Sí, muchas veces intentamos, si lo citamos o si lo citan las chicas a una nueva consulta, a veces la realidad es que no es que la mamá trabaja todo el día y están con la abuela, entonces si están con la abuela, que venga la abuela a la próxima consulta y también charlar y motivarla a la abuela, en este caso que es responsable de prepararle la comida todos los días al nene. Correcto. Sí, o papás por ahí separados también, o sea, sí, se trata de eso, se va hablando según el paciente para hacer la convocatoria y hacerlo parte. Me parece un doctor que está levantando la manito como que quiere participar. Una doctora, perdón. Fernández, ¿puede ser? No te escucho, no escuchamos dolor. Hay una pregunta que les leo del chat. Dice Cintia, el tema de las colaciones para niños obesos, ¿es aconsejada igual para un niño de peso ideal? Para evitar quizás esos picoteos, ¿qué alimentos son ideales? No sé si le quieren repetir, si le quieren... Las colaciones, o sea cual sea el peso del niño, se las recomiendan según el hambre que tenga. Que eso también es algo que se trabaja en la consulta, el tema del hambre, de la ansiedad, de cómo distinguirlo a cada uno, de cómo manejarlo. Pero sí, obviamente, si se presenta, o sea, si el niño tiene hambre, sí.
muchas veces las colaciones son opcionales, como dice la licenciada Agustina, según los horarios, porque por ahí los chicos a veces tienen las 4 comidas muy cercanas o muy alejadas, entonces si es necesario, damos la colación. Y las frutas son colaciones totalmente saludables para el paciente normopeso también, ¿ah? Por supuesto. Bien, no logro ver si alguien levanta la mano, no lo estoy pudiendo ver a eso, no sé si alguien me ayuda, los micrófonos lo puede abrir cualquiera. ¿Alguna pregunta más, chicas, o alguna duda que tengan los participantes, chicas, chicos? Hola, buen día. Soy Natalia, soy psicóloga del Hospital de Santana. Le quería hacer un comentario más que nada por lo que ha planteado mi compañera. Bueno, ¿no? Lo importante de trabajar siempre con la familia y principalmente se va a trabajar con la mamá, en el caso del niño con obesidad, porque obviamente hay tipo de comentarios de mamá como que está gordo, como que él decide comer, ¿no? Para involucrarla, como decían ustedes, a la mamá en la cuestión esta de que ella prepara los alimentos, sacarla un poco de la negación de que el niño es problema o es síntoma, ¿no? Y por ahí qué tipo de hábitos está imitando el niño dentro de la casa, ¿no? Es imprescindible el trabajo con los papás para poder sacar adelante un tratamiento con niños de cualquier problema. Más que nada eso, nada más para... Muchas gracias por el aporte. Son muy necesarias las psicólogas en nuestros equipos de trabajo. Además, la alimentación es algo que trasciende a la familia en todos los ámbitos. O sea, es sentarte en la mesa con el paciente y es como que uno llega a un lugar como de... Exacto, muy íntimo de la familia, de qué se come y qué no se come, qué se compra y qué no se compra. Y los motivos por qué. Sí, claro. Sí, totalmente. Aparte, una cuestión que la comida está presente en todos lados. En cualquier festividad nos juntamos a comer y ahí hay que pensar qué comemos. Sí, es verdad. Muchas gracias, muy linda la capacitación. Gracias a ustedes por escucharnos, por estar presentes y participar. La convocatoria, qué bueno. También gracias por la convocatoria. Esperamos haber sido claras y bueno, a disposición si necesitan algo. Les agradezco yo primero, después seguro el doctor. Les agradezco personalmente la disposición, la buena predisposición. Sé que lo vienen planeando desde hace rato a esta charla y ha sido maravilloso el trabajo que han hecho en equipo, que ha participado absolutamente todo el servicio y nos ha enriquecido mucho desde todos los lugares. ¿Ah? Nos han vuelto, nos han hecho un paseo por el Hospital del Niño y por lo que hacen y les agradezco mucho. Gracias a vos. Sí, yo quería agradecerle, antes que nada le pido disculpas, estoy con problemas con la cámara, por eso no sale mi imagen, pero muy interesante todo lo que es, para que la gente sepa, todo lo que es el área programática, cómo funciona el hospital en la parte del área de alimentación y dietoterapia, y que ustedes son un equipo que trabaja en conjunto y también forman parte de un área que trabaja con los otros profesionales del hospital. Eso es muy importante, que están bien aceitados ese sistema. Así que desde ya muy agradecido por participar en esta capacitación que realiza el Programa de Atención Integral de Obesidad y esperamos contar con ustedes para el próximo año, Dios mediante. Seguro, sí. Siempre predispuestas a enseñar. A ver, y un poco una recomendación es que se animen, muchas veces las enfermeras, psicólogos, porque se trata de hábitos saludables, donde está la página del ministerio, donde está lo que es plato saludable, la guía alimentaria que tenemos atrás, Dolo, que están todas las recomendaciones para una dieta saludable, que todos la tenemos que conocer y fomentar desde
cada lugar, creo, ¿sí? Bien. Es un poco. Bueno, yo me comprometo a mandar el material que nos mandé, donde va a estar el manual de, ¿cómo se llama?, de aplicación de las guías de alimentación. Ese es uno de las guías que tengo que mandar. En esta semana que viene les voy a mandar a la gente de capacitación, como las guías también de Canadá, que fue lo que di yo, que me quedó pendiente. No me olvidé, yo sé lo que tengo que mandar. Y las clases también quedan grabadas, así que también vamos a dejar los links. Bueno. Sí, pueden entrar al canal de YouTube, ahí queda grabado. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Un beso participar. grande y buen fin de semana. Gracias. Estamos en contacto. Chao, chao.